Muy bien, seguimos en la mira con nuestro columnista de judiciales, el doctor Andrés Ojeda. ¿Andas bien, Andrés? Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me dijiste, vi la entrevista a Bonomi y creo que hay algunas cosas para analizar, sí, tanto sobre su visión del Código del Proceso como su visión del vínculo de ello con la seguridad misma, ¿no? No solo eso, sino también capaz que afinar algunos conceptos que a veces en estos momentos de cambio de normativa, sí, está bueno que algunas cosas es difícil, pero empiecen a estar más claras. O sea, está muy entreverado. Está todo muy entreverado. Entonces, yo creo que el mayor lío es ese. Yo hace 25 años, hace 30 y pico que hago periodismo, pero 25 que me estoy dedicado a temas de seguridad y tal. Nunca vi una situación como esta, ¿eh? Nunca jamás vi una situación como esta. En un momento además particularmente delicado. Sí. Desde que se llevan registros, estamos en el registro de delitos más alto. Vamos a ver el primer tramo de Bonomi. A ver, vamos a verlo. Nosotros terminamos. Estaba de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con el Código de Proceso. No es que estaba, estoy de acuerdo. En diciembre terminamos con una baja de 4,5%. Sí. O sea, subió en 2 meses un 9% la rapiña. ¿Por qué? Porque esto es lo que se discute, lo seguiremos discutiendo y me dirán, no lo puedo probar. Nosotros teníamos, hasta unos meses antes de eso, unos 11.300 y algo, cerca de 11.400 personas privadas de libertad. Sí. Bueno, ahí empezó a caer, empezó antes, no empezó en noviembre, empezó en octubre también. Por eso. Sí, pero empezó en octubre, sí, porque yo creo que hubo, pero ahí ni siguió mucho, porque fue un leve ajuste. Pero usted tiene que admitir que la curva se empieza a mover antes de que el Código del Proceso Penal entrara a regir. Sí, una la tablet, y la otra, esto que le voy a decir, que hubo ajuste de cómo se preparaban los jueces para el Código del Proceso. Sí. Entonces hubo, pero fue muy chiquito ese crecimiento. El crecimiento importante es el de noviembre. Sí. Y de los presos también es en noviembre. O sea, ¿usted le sigue adjudicando a la entrada en vigencia del Código del Proceso? Sí, ¿le sigue adjudicando eso? Sí, claro que sí. Andrés, bien, muy interesante, ¿no? Arranca diciendo que está de acuerdo con el cambio de proceso. ¿Tá? Ahora, uno decir que está de acuerdo con el cambio de proceso es decir que está de acuerdo con los ejes principales del cambio de proceso. Entonces, primer dato relevante, si el aumento del delito se da en octubre y en noviembre, que recién empieza a correr el código, quiere decir que el 1 de noviembre ya toda la delincuencia del país estaba consciente de que había un nuevo proceso, que todavía no saben cómo funciona, pero es que es mucho mejor para la delincuencia. Entonces ya el primer mes aumentamos los delitos. Parece un poco rompeojos que si viene desde octubre y crece en noviembre, tenga que ver con un código que recién empieza a funcionar. O sea, hasta el propio delincuente necesita un tiempo para saber cómo funciona el código y que realmente le va a dar mayores garantías para delinquir en el razonamiento del Ministerio del Interior. Lo otro que me parece importante atacar es eso de que hay menos presos, que los 1.600, 1.300 presos menos. Uno de los ejes del código es que la prisión preventiva no va a ser obligatoria. Entonces, si el eje del código es que yo voy a esperar mi proceso de libertad y una vez que me condenen iré preso, bueno, es lógico que al principio haya menos gente presa. Estos 1.600 no son todos homicidas y rapiñeros, porque también la cabeza de uno va siempre a ese lugar. No quiere decir que nunca vayan a ir presos, pero ahora, nosotros mismos no entendemos, nosotros mismos digo, hasta los operadores, el ministro del Interior se sorprende con que haya menos presos. De hecho, y acá creo que también hay un punto fuerte, si uno llevase la lógica al 100% de lo que es el espíritu del código, debería haber muchos menos. Pasa que es difícil que todos cambiemos la cabeza y tengamos realmente menos prisión preventiva. Deberíamos tener más presos sobre el final de los juicios que recién ahora están empezando porque el código empezó en noviembre. Ojo con eso de los 1.000 presos menos, porque no están al barrer. Ni es así nomás, ni es 1.000 presos menos, más inseguridad, nuevo código, más inseguridad. Eso es lineal, eso es simplista y la verdad que insulta un tema complejo. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver el segundo tramo de Bonomi. Lo de San Luis, yo lo he dicho no sé cuántas veces, ahí la policía agarra que mató a una persona en San Luis, todo San Luis sabe quién fue,
hay un testigo que hace el seguimiento de las personas que roban hasta que lo agarran. Sí. La fiscal comete un error en no pedir la extracción de una bala, que el médico lo había enterrado, forense, con bala y todo. El juez sabe que son los culpables, pero como la fiscal comete un error, lo deja libre. A ese hombre, a los 20 días, comete otro homicidio. Y ese es el problema, no es que quede libre. No, porque el otro día yo vi en la mira también, y a usted le decían, ¿cómo puede decir que porque quedan libres mejor que queden libres? Sí, mejor que queden libres las personas inocentes. Las personas que están en una carrera delictiva, que están robando consuetudinariamente, que no dudan en matar, que queden libres, lleva a que roban de nuevo. No, se sabía que iban a quedar libres personas que iban a ser procesadas luego. A usted le decían, creo que era yo, por las dudas, a usted le decían en la mira medio genérico, me parece que era para mí, o por lo menos yo lo asumo porque no sé con cuánta gente más hablaste acá de estos temas, así que nada, yo no vengo a debatir con Bonomi en términos ni políticos ni nada, simplemente afinar algunas cosas que me parece que el caso de San Luis me parece paradigmático y me parece que está bueno para explicar algunas cosas. Para empezar, arranca por asumir que la culpa no fue del juez, porque ahora acomodó. Pero no le pide disculpas, que creo que correspondería a esta altura, después de todo el palo que le dieron al juez de Atlántida, que le dijeran, mire, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que no era culpa suya, que usted no podía pedir más prueba porque estaba vedado legalmente. Yo no sé si esto es un error fiscal, no me consta, no estuve adentro. Lo que sí sé es que tienen que aplicarse reglas de derecho. Y a mí, que me digan que meten gente presa porque el juez sabe, porque todo San Luis sabe. Y como yo te dijera ahora a vos, todos acá los que estamos sabemos que vos fuiste. ¿Sabes qué? Tenés que ir preso. No, pero mirá, las pruebas. No, ninguna prueba, todos sabemos. Bueno, en los estados de derecho razonables miramos prueba y no quién sabe y no sabe. Entonces, me parece que está bueno que nosotros también, sobre todo los ministros de Estado, promovamos una visión de Estado de Derecho y no una visión de boliche donde decimos, mire, acá todo el barrio me dice que fue pero no estaba en Argentina. Bueno, pero todos me dicen, todos saben. Entonces, bueno, me parece que a veces hay que tomar otro rigor para hacer un análisis y sobre todo otro rigor para analizar cómo funciona en aplicación concreta un nuevo proceso penal que ataca y corta todo el sistema de justicia. Vamos a ver otro tramo de Bonomi. Con esta ley que se aprueba, obligamos a los fiscales a que determinados delitos pidan cárcel. Pero eso lo habíamos hecho en la torre ejecutiva hace 1 año y medio. Pero no estaba en el código. No, pero estaba en el otro código. Y cuando cambia el código hay que corregir porque eso no está en el otro código. Nosotros habíamos planteado lo mismo, exactamente lo mismo, pero con la libertad anticipada. Quienes cometan esos delitos, que son homicidio, rapiña, secuestro, violación y copamiento, y que sean reincidentes o reiterantes, van a tener dificultad en la libertad anticipada. Bueno, ahora existe un código, que el viejo código tenía la prisión preventiva casi como preceptiva. Uno lo procesaba y iba preso. Después se veía si era inocente o no, pero iba preso. Y eso se corregía con la libertad anticipada. Entonces, se limitó la libertad anticipada en torre ejecutiva. Este código no tiene prisión preventiva. Entonces, la corrección es quien es reiterante o reincidente de homicidio, rapiña, secuestro, violación o copamiento, el fiscal tiene la obligación de pedirle la prisión preventiva. Sí. Hasta 1 año, durante 1 año, no más. El otro era indeterminado. Y antes de ese año lo van a procesar y van a decir si es culpable o si es inocente. Acá lo que tenemos es un machazo entrevero, ¿no? O sea, tiró 200 conceptos uno arriba de otro y súper entreverados. Prisión preventiva y libertad anticipada no tienen nada que ver, nada que ver. La prisión preventiva, esto lo repetiremos hasta aburrirnos, la prisión preventiva solamente en casos en que haya peligro de fuga, en que haya posible atentado a medios de prueba o atentado contra la víctima. No es pena anticipada. Ese es el eje del código. Cuando uno me dice, no, pero estaba en el anterior y ahora lo ponemos en este. No, justamente, es de las principales cosas que les cambiamos al anterior. Si volvemos a hipótesis de prisión preventiva obligatoria, estamos adelantando pena. Y él mismo dice, bueno, antes lo metíamos preso antes de saber si era culpable o inocente. Bueno, ese es el eje del cambio. Metámoslo preso cuando confirmemos que es culpable. Al final, la anticipada es otro partido. La anticipada es, yo ya cumplí
mitad o 2/3 de mi pena y según, por un análisis más bien de rehabilitación, el juez de la bueno, el quien corresponda define si yo debo salir o no. Eso se podrá restringir, más, menos, es de criterio quizá más político. Pero lo que tiene que ver con la preventiva no tiene nada que ver con la anticipada y no lo puede mezclar así porque no tiene nada que ver. De hecho, lo de la preventiva está bien claro que es el eje del cambio del código. Entonces, cuando él dice, bueno, corregimos lo que estaba, que no quedó en este código que estaba en el anterior. No, no es una corrección. Le está sacando uno de los principales cambios. Está obligando a los fiscales a pedir. Por suerte los jueces pueden decir no y pueden aplicar criterios de este nuevo código. Pero no deja de ser un entrevero del propio Ministerio del Interior y, a su vez, del Parlamento que saca estas leyes que son un entrevero bárbaro. Se nos fue el tiempo, pasamos raya. Yo quiero decir unas cosas y vale la pena también comparto con ustedes una carta que sacaron los fiscales ayer, un grupo de 100 fiscales sacaron una carta diciendo estamos podridos de que nos echen la culpa de todos los problemas de seguridad. Fiscales. Yo creo que es una realidad, ¿no? Los fiscales no son los culpables de la inseguridad. Tampoco son los jueces. Digo, yo me he cansado de decir acá que las reformas necesarias o los cambios necesarios no van por el lado legislativo, creo que van mucho más por el lado de gestión. Tampoco la policía. Un poco más policial, puede ser. Pero tampoco la policía es responsable. Yo creo que la policía es el primer escudo y hablamos siempre de lo mismo, de la inexorabilidad de las penas. ¿Importa cuánto me van a llevar preso? Sí, pero importa mucho si me agarran o no me agarran. Yo no creo que es falso que los policías detienen personas, los llevan a la fiscalía y la fiscalía los larga como si nada. No, la fiscalía tiene un actuar jurídico responsable, no puede formalizar investigaciones y pedir prisión si no tiene pruebas concretas. Habrá quizá que ponerse más de acuerdo en qué es lo que necesita, pero echarle la culpa a los fiscales y antes a los jueces me parece una responsabilidad brutal y me parece que está bueno que los fiscales le arranquen a decir a quienes los critican con esta violencia, mire, yo no soy el culpable, estamos haciendo un trabajo enorme con los recursos que tenemos, con la mejor capacidad y criterio jurídico que podemos aplicar. Digo, ya a esta altura parecería ser que les acusan de cierta mala fe y me parece ridículo. Digo, trabajan vocacionalmente en parte del engranaje del sistema de justicia. Entonces, yo creo que la policía, en lugar de mirar, la policía o el ministerio, en lugar de mirar tanto para afuera en responsabilidad, podría tomarse el tiempo de mirar un poco para adentro a ver cuánta de esa gente agarramos y con qué la agarramos. Porque yo no puedo agarrar a uno, llevárselo a un fiscal y decirle métalo preso porque todo San Luis sabe que fue él. No, mire, tráigame cosas concretas, si no esto es muy difícil. Nada, yo creo que la conclusión se sostiene y la idea un poco para hoy era tratar de echar luz, porque echar barro es muy fácil y limpiarlo es muy difícil. Entonces, tratamos de desentrañar 2 o 3 conceptos. Al final, no nos entró. Bueno, me hace una reflexión sobre que no sé, cuando le preguntás por Casavalle y por todo ese tema, que no se puede hablar al barrer, que no se puede hablar sin rigor científico. Bueno, la misma reflexión corre para lo que ha sido este semestre de aplicación del nuevo proceso penal. Evaluaciones serias, con datos, con números y con rigor científico. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos esperamos la semana próxima. Que pasen bien.